Hola, Dios les bendiga. Me llamo Mayra por los que no me conocen. Primeramente estoy aquí para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por lo que hizo por mí y por ti hace 2000 años en la cruz. Hace 6 años que no me paro aquí y ahora estoy ahora estoy de regreso para darle gracias a Dios y quiero que se pongan de pie para ayudarme a adorarle a Dios. Y si me pueden ayudar con sus voces. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Oh, cuánto Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama, oh. Él es celoso de mí. Que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Él nos ama, oh, Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Una vez más, pueblo. Él nos ama, oh, Él nos ama.
nos ama. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué hermoso es poder ver cómo los jóvenes hermanos tienen ese deseo en su corazón de participar, amén, en las cosas del Señor. Pero sin más hermanos, mire, primeramente vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por hoy nos está visitando Isaac Trejo Mendoza, que está aquí. Es un jovencito que Dios, hermanos, le permitió y le abrió puertas para poder venir a este país, hermano, y queremos darle la bienvenida y solamente queremos decirte, verdad, que Dios te bendiga, Isaac. Y yo sé que Dios te trajo a este país con un propósito, no simplemente para venir y trabajar en este país, sino Él te trajo aquí con un propósito más que este, amén. Así es que, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, rápidamente en el libro de Lucas, capítulo 24. En el libro de Lucas, capítulo 24. Le damos gracias a Dios por ello. Y también queremos, mientras buscas el libro allí, hermanos, también quiero pedirle de sus oraciones, hermanos, por el hermano, no sé cómo se llama él, se me pasó, pero el hermano de nuestro hermano Raúl, que está aquí. Hoy se lo llevaron para Los Ángeles para internarlo allá, hermanos. Está pasando un proceso difícil en su cuerpo y solamente queremos decirte, hermano Raúl, que vamos a estar orando mucho por tu hermano, ¿verdad? Que todo salga bien y llevémoslo en nuestras oraciones. ¿Cómo se llama tu hermano? José Luis. Él se llama José Luis. Así es que mantengamos en tus oraciones, mantén a José Luis, ¿verdad? Que Dios tome control de él, amén. Dios tenga misericordia y que todo salga bien. Pero vamos aquí, solamente prepara aquí el libro de Lucas capítulo 24. Y vamos a leerlo, versículos del 1 al 6, ¿verdad? Y luego vamos a estar predicando acerca de básicamente todo el capítulo 24, pero no te voy a hacer que leas el 24. Pero mira, dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que se paró junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos de lo que os habló. Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor. Una mañana donde vamos a estar celebrando las victorias, Señor. Las victorias de, Señor, que tú conseguiste, mi Dios, no solamente en esa cruz del Calvario, Señor. Allí fue el inicio de tu victoria, Señor, en esa cruz del Calvario. Pero tú, Señor, tú conquistaste la victoria completa, Señor. Y nos has dado también por medio de ti esa victoria, Padre. La victoria, Señor, fue conquistada en el momento que tú te levantaste de entre los muertos, Señor Jesús. Allí fue donde tú, Señor, conquistaste la victoria aún de la muerte, Padre amado. Y hoy estamos aquí para celebrar juntos esa gran victoria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y toma tu asiento en este momento. De antemano, hermano, les pido disculpas, ando un poco ronco de la garganta, un poco enfermito, pero primeramente el Señor, hermano, nos dará las fuerzas para, hermanos, llevar a cabo este sermón. Qué bonito es estar aquí, hermano. Me da sea el Cristo resucitado digno de toda gloria, de toda honra y toda alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Todo imperio y todo poder le pertenece a Él, mis amados hermanos. Este es el día, hermanos, que marca el triunfo definitivo, ¿verdad? Otorgado a toda la humanidad.
Este es el día, hermanos. Un día como estos fue el día, hermanos, que marcó el triunfo definitivo a toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, hermanos, se reúne aquí hoy, hermanos, y alrededor de todo el mundo entero, hermanos, para celebrar este acontecimiento, el acontecimiento más grande de la historia de todo el universo. Y esto es lo que estamos celebrando hoy, mi amado hermano. Miren, hermanos, el libro donde acabamos de leer nos dice, ¿verdad? Nos habla acerca de que estas mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo con especies que ellos hacían y que era costumbre de ellos antes de, ¿verdad? Cuando moría la persona. Pero nos dice la palabra de Dios, que hermanos, que el ángel les dice: ¿por qué buscas entre los muertos a aquel que vive? ¿Verdad? Y les dice: Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Jesús vive, Jesús vive. Y mira, mi amado hermano, y quiero también, antes de entrar al mensaje, también leer Filipenses capítulo 3, versículo 10, porque dice algo bien poderoso aquí. Y este es Pablo hablando, hermanos. Y mira, mientras ponen el versículo en la pantalla, mira, Pablo, hermanos, es uno de los apóstoles que Dios usó más poderosamente. Dice la palabra de Dios que, hermanos, con los pañuelos que tenía Pablo, hermanos, ¿verdad? Que, hermanos, simplemente con ese pedazo de pañuelo que él tenía, que cuando ese pañuelo tocaba a las personas quedaban completamente sanadas. Amén. No era el pañuelo, hermanos, era la unción que tenía el dueño de ese pañuelo, ¿verdad, hermanos? Y mira lo que dice, si pueden poner la pantalla, Efesios capítulo 3, versículo 10. Mira lo que Pablo dice: a fin de conocerle a quién, a Jesús. Fíjate, hermanos, Pablo ya conocía a Jesús, pero Pablo sentía que él todavía no conocía a Jesús al 100%, mi amado hermano. Y dice: a fin de conocerle, ¿verdad? En el poder de su resurrección, hasta ahí solamente, en el poder de su resurrección. Yo quiero que sepas, mi amado hermano, ¿verdad? Que hay poder en la resurrección de Cristo. Hay poder en la resurrección de Cristo, iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pero mira, hermanos, dice Pablo que su meta de él es conocer a Jesucristo en el poder de su resurrección. Y yo quiero decirte que la mayor parte del pueblo creyente, mi amado hermano, no conocen el poder de la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque el diablo o Satanás, hermanos, nos ha robado ese poder, que es la esencia del cristianismo. La resurrección es la esencia de todo cristianismo, mis amados hermanos. La resurrección de Cristo es lo que marca la diferencia entre una religión y el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, fuéramos una religión más de tantos miles, cientos y miles de religiones que hay. Si Cristo no hubiera resucitado, fuéramos una religión más. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, hermanos, y por todas las generaciones, el mundo, hermanos, la gente se ha hecho sus propios dioses. La gente se hace dioses de todo tipo, mi amado hermano. Se ha hecho dioses de madera, de barro, de metal, hermanos, y viven venerándolos y aún pidiéndoles milagros conforme a sus necesidades. Pero, hermano, a mí la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 135, versículo del 16 al 18, me dice que esos dioses que la gente acostumbra a hacerse, o que la gente acostumbra a creer en ellos y venerarlos, dice: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. ¿Qué significa esto? Que son dioses muertos, iglesia. Y dice: semejante a ellos son los que los hacen y todos aquellos que confían en ellos. Wow. Hay otros que han hecho un dios de alguna persona mortal, pero jamás, hermano, pero déjame decirte, hermanos, que esas personas jamás han dado su vida por rescate a ti, ¿verdad? Hay personas que sinceramente hacen un dios de un personaje mortal, pero yo quiero decirte, hermanos, que ellos jamás dieron su vida por ti. Que ninguno de ellos, ninguno
Ningún personaje en toda la historia de la humanidad ha resucitado ni ha dado su vida por la humanidad. Solamente hay uno que dio su vida por la humanidad, hermanos, y por los pecadores de este mundo. Solamente hay uno que es la verdad, el camino y la vida. Mi amado hermano, dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, mi amado hermano, un solo mediador, ¿verdad? Y ese es Jesucristo, hombre. Solamente hay uno que dio su vida por ti y por mí. Solamente hay uno que murió y resucitó para vivir para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Solamente hay un Dios sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, mi amado hermano. Solamente hay un Dios. Y a Él damos gloria y a Él celebramos hoy por su gran victoria en su resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo vive, mis amados hermanos. Cristo vive y habita entre nosotros por medio de su Santo Espíritu. En el versículo 7 del capítulo 24 nos dice que el ángel, hermano, les dijo a estas mujeres: mira, Jesús ya les había hablado de lo que iba a acontecer. Jesús ya les había hablado y decirle: no se vayan a poner tristes. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo padezca de este sufrimiento. Es necesario de que yo sea elevado a la cruz. Pero les dijo: pero mi Padre me levantará de entre los muertos al tercer día. Jesús ya les había dicho. Cuando estas mujeres fueron a buscarlo, el ángel les dice en el versículo 7, les dice: acuérdense de lo que Jesús les dijo cuando estaba con vosotros. Y en el versículo 8 dice que entonces fue cuando ellas se recordaron de sus palabras. Wow, qué pronto somos para olvidarnos de lo que Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Y luego dice la historia, hermanos, que estas mujeres van sorprendidas, van y le platican a todos a su alrededor lo que había acontecido, lo que ellas habían visto. Pero en el versículo 11, mi amado hermano, dice la palabra de Dios: mas a ellos les pareció como una locura las palabras de ellas y no las creían. Miren, hermanos, mira el proceso que estamos pasando aquí. Mira por qué es que Pablo nos dice: yo quisiera conocer a Cristo en la magnitud de su poder de la resurrección. Pablo le está diciendo: ojalá y todos pudiéramos presenciar ese poder glorioso, ¿verdad? En la llenura de la resurrección. Porque a veces se nos olvida lo que el Señor nos dice. Mira, en el versículo 11 dice: mas ellos le parecía una locura lo que ellas estaban diciendo. ¿Por qué les parecía una locura? Si estas mujeres fueron y les dijeron: Jesucristo ha resucitado, Jesús está vivo, Jesús no está en la tumba. Ellos dicen que las juzgaron de locas. ¿Cómo? Si Jesús ya les había dicho a todos sus discípulos lo que iba a suceder, ¿verdad? Nadie les creyó, les parecía una locura. Y en el versículo 13, mi amado hermano, nos dice que había unos hombres, un par de hombres, hermanos, que ellos se sentían pues que ya no había esperanza. Ellos se sentían que ya ahí se había acabado todo, que simplemente Jesús había pasado a la historia. Y ya, hermanos, la gente comenzó a irse de Jerusalén cuando Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, les había dicho el Señor. No se vayan hasta que la promesa del Padre llegue a vosotros. Pero dice la palabra de Dios que dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Ya se empezaba a ir la gente de allí. Había dos personas que iban a Emaús, que estaban, hermanos, estaba 70 estadios de Jerusalén, dice la palabra de Dios. Y que dice, iban hablando entre ellos mismos, ¿verdad? De aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, fíjate aquí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, cerrados, no veían, para que no le conociesen. Y les dijo:
qué pláticas son estas entre vosotros que ustedes están teniendo? ¿Verdad? Mientras caminan. Y les pregunta: ¿por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has visto estas cosas? En otras palabras, que no te das cuenta de lo que está pasando aquí en Jerusalén. ¿No te das cuenta de lo que ha estado pasando aquí estos últimos días? Versículo 19 dice: entonces él les dijo: ¿qué cosas? Mira, él se hace como: platíquenme, ¿qué cosas? Él se estaba haciendo como que no sabía de lo que estaban hablando. Ellos le dijeron: hablamos de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y dice, y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, dice, y le crucificaron. Dice: pero nosotros esperábamos, fíjate lo que dice aquí, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Wow. Aquí, mi amado hermano, mira lo que está sucediendo aquí. Aquí voy a seguir leyendo para continuar el mensaje. Dice: aunque también, fíjate, siguen platicándole y le dicen: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes dijeron que Él vive. Le iban platicando todo esto. Y luego dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Mira, mi amado hermano, mira lo que estaba atravesando el pueblo del Señor. En primer lugar, hermanos, ellos estaban atravesando una situación difícil, hermanos. Estos caminantes, hermanos, revelaron lo que hay en su corazón. En su corazón había tristeza, en su corazón había confusión, había frustración, había todo esto. No solamente en estos dos hombres, pero entre el pueblo de Dios, hermanos, había tristeza, confusión, frustración. Él dijo que, en otras palabras, están diciendo, Él dijo que Él resucitaría. Y mira cómo estamos. Está diciendo, Él nos prometió que Él regresaría. Y ya pasaron 3 días y ahora miren la condición que estamos. Ellos estaban pasando por incertidumbre, mi amado hermano, por desesperación. Ellos ahora, mi amado hermano, estaban en un momento donde estaban ellos diciendo: ¿qué irá a pasar ahora? ¿Qué va a ser de nosotros? Había incertidumbre, había tantas cosas, mi amado hermano. Y lo primero que Jesús quería darles a entender a ellos, ¿verdad? Y a nosotros, mi amado hermano, esta es una aplicación para nosotros. Mira, Jesús ya les había dicho: yo resucitaré al tercer día. A mi Padre me levantará de entre los muertos y yo volveré a habitar entre vosotros nuevamente. Pero parece ser que todos se habían olvidado. Todos habían ignorado las palabras del Maestro, las promesas que les había hecho. Y esto aplica a nosotros, mi amado hermano. Esto aplica a nosotros porque muchas de las veces también nosotros caemos en tristeza, en confusión, en frustración, mi amado hermano, en incertidumbre, ¿qué va a pasar? En desesperación. ¿Por qué caemos en todo eso también nosotros? Porque al igual que ellos, muchas veces, mi amado hermano, se nos olvidan las promesas que están aquí para nosotros, mi amado hermano. Se nos olvidan las promesas, ignoramos la palabra de Dios. Y mira, yo quiero decirte que Jesús, mi amado hermano, lo primero que yo veo que en estos pasajes bíblicos, hermanos, ¿verdad? Es que lo primero que Jesús, hermanos, sabía y conocía lo que ellos estaban cargando en el corazón. Él sabía por el proceso que todos estaban pasando, esa confusión que había entre ellos, mi amado hermano. A la misma vez había tristeza, a la misma vez había frustración, y hermanos, y ellos no sabían qué iba a suceder. Por eso es que Jesús, mi amado hermano, aquí en el versículo 15 de Mateo 24, veo que lo primero que Jesús hace es que Jesús se acercó a ellos.
Jesús se acercó a ellos. Dice, Jesús mismo se acercó. Hermanos, yo quiero decirte que Jesús está cerca de nosotros, mi amado hermano. Jesús está cerca de nosotros. Jesús se acerca a ti, mi amado hermano. Muchas veces somos nosotros los que ignoramos esa cercanía que Jesús hace hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos saben que Jesús quiere acercarse a ti? Muy poquitos entienden eso. Es lo que digo, por eso hay frustración, por eso hay tantas cosas, porque muchos no entienden esto. Mira, dice la palabra de Dios que Jesús se acercó a ellos, mi amado hermano. Él quiso acercarse a ellos, Él quiso confortarlos, Él quiso que ellos supieran, mira, no estás solo, no están solos, aquí estoy yo a su lado, ¿verdad? Jesús se acercó a ellos. Déjame decirte que Jesús está cerca de nosotros, mi amado hermano. Es cuestión de que tú abras tus ojos espirituales, de que tú, hermanos, abras tu fe, hermanos, y pongas tu fe en práctica, y tú vas a poder ver que Jesús está cerca de nosotros. Pero no nomás eso, dice también que Jesús caminó con ellos. Mira, Jesús mismo, dice el versículo 15, dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús camina contigo, mi amado hermano, iglesia que estás aquí. Mira, y déjame decirte que muchas veces en la gran misericordia del Señor, Jesús camina contigo, aunque Jesús sabe que tú estás haciendo desobediente. Pero Jesús camina para ver, hermano, para tocar tu corazón y hacerte regresar del camino donde vas. Hermano, Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén, no se vayan, porque el Padre va a hacer algo tremendo allí. Ellos ya se iban de Jerusalén, y a pesar de eso Jesús iba caminando con ellos, Jesús camina contigo, mi amado hermano, mi hermana que estás aquí. Aunque muchas veces nos desviamos un poco del camino, pero Jesús muchas veces en su misericordia sigue caminando contigo, mi amado hermano. Dice que Jesús caminó con ellos. Pero fíjate, mi amado hermano, hay algo más aquí. Que Jesús no solamente se acercó a ellos, Jesús no solamente les habló a ellos. Y estamos hablando del Jesús resucitado, del que ellos creían que no, Jesús nos mintió. Jesús dijo que regresaría y no lo hizo. Mira, Jesús se acercó a ellos, Jesús caminó con ellos, pero también Jesús les habló a ellos. Jesús habló con ellos. Versículo 17, Jesús les pregunta, ¿por qué estás triste? Jesús comienza a hablar con ellos. Les dice, ¿qué es lo que ustedes platican? ¿Qué es lo que los mortifica? ¿Qué es lo que los está angustiando? ¿Por qué están tristes? Jesús les habló. ¿Cuántos saben que Jesús te habla? Jesús habla, mi amado hermano. Y mira, mi amado hermano, aquí está el proceso que Pablo nos dice, ¿verdad? Pablo dice, yo quisiera conocer. Mira quién es el que está diciendo, hermanos. Si Pablo no ha llegado a conocer al 100% al Señor, ¿dónde quedamos nosotros? Si Pablo era una persona, mi amado hermano, que con el simple hecho de que él pasara por donde estaba la gente sanaba, sin que él tuviera que tocarlos, mi amado hermano. Él solamente decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Cristo Jesús, y la gente sanaba. Ese es el Pablo que está diciendo, yo no he logrado conocer al lleno, al resucitado. Wow, si él se pone en esa posición, pues ¿dónde quedamos nosotros? ¿Verdad? Y aquí es, hermanos, mira, aquí es porque hay poder en la resurrección de Cristo. Ellos están caminando, hermanos, a un lado del que carga el poder, pero no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque creen, no, Jesús no está conmigo. No. Por eso al principio, hermanos, por eso yo dije que la mayor parte del pueblo creyente no conoce el poder de la resurrección, porque el diablo nos ha robado ese poder, que es la esencia del cristianismo, ¿verdad? Pero dice que Jesús habló con ellos, estaba hablando con ellos. Mira, mi amado hermano, ¿cuántos saben, iglesia? ¿Cuántos de ustedes saben que el resucitado te escucha?
¿Cuántos saben que, hermanos, que Él, el resucitado, hermanos, Él es el que venció la muerte? Él es el que derrotó al diablo. Él es el que, hermanos, conoce tu corazón. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús caminó con ellos, ¿verdad? Jesús estuvo ahí caminando con ellos y les pregunta: ¿por qué estás triste? Pero mira, acontece, hermanos, que ellos le empiezan a platicar y dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nuestras palabras, nosotros pensábamos, porque Él nos los dijo así. Pensábamos que Él era el que vendría y nos rescataría de esta opresión de nuestros enemigos. Nosotros pensábamos que Él vendría a restaurar a Israel, a rescatarnos de esta opresión. En otra palabra está diciendo: pero mira dónde hemos quedado. Mira, hemos quedado como unos farsantes. Mira, habíamos creído en Él. Habíamos creído en Él, pero ya hoy es el tercer día y nada sucedió. Nada de lo que nos dijo sucedió. Hermanos, estas personas, y a veces nosotros somos de igual manera. Jesús les dijo: al tercer día yo resucitaré y habitaré entre vosotros, ¿verdad? Pero no es que no lo haya hecho, no es que no haya cumplido, sino que es que ellos no quisieron creerle a Dios, ¿verdad? Porque ellos mismos dicen: aunque hubo mujeres que fueron a la tumba a ponerle esas aromas que le ponen a los difuntos, y dice, y ellas dijeron que no estaba allí el cuerpo, que un ángel les dijo que había resucitado. Pero ¿qué pasó? Ellos no le creyeron. En otra palabra está diciendo, ¿verdad? Ahora aquí estamos en desesperanza. O sea, no había esperanza ya para ellos. No había nada de esto, hermanos, ¿verdad? Y luego, hermanos, sigue hablando acá, ¿verdad? Y mira lo que dice acá. Ya dice la palabra de Dios que en el versículo 25, desde el 24 voy a empezar. Dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces les dijo, mira, Jesús les está diciendo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y dice que llegaron a la aldea, llegaron al camino donde iban a ir. Y dice el 29 que llegaron a su destino. Y dice la Biblia que Jesús se hizo como que: ok, ustedes ya llegaron, ya me voy, bye. Como que Jesús iba a seguir de largo. Pero dice la palabra de Dios que estos varones le insistieron y le dijeron a Jesús. Estos varones todavía no sabían que era Jesús, y le dijeron: quédate con nosotros. Mira el versículo 29. Mas ellos le obligaron. Dice que le obligaron, pero la palabra en otras versiones dice que ellos le insistieron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿A dónde voy? Jesús quiere primeramente no solamente acercarse a ti, pero también Jesús quiere caminar contigo. Jesús también quiere hablar contigo. Jesús también quiere escucharte lo que tú tienes que decir, lo que tú sientas. Él está allí para caminar contigo. Él está allí para escucharte. Él está allí para hablar contigo. Pero también lo que Él quiere entrar a tu casa. Él quiere quedarse en tu casa. Él quiere que tú le abras las puertas de tu casa y que lo invites a que se quede allí el Cristo de gloria. Wow, hermano, yo pensaba que eso te iba a alegrar, mi amado hermano. Que Él quiere que Él entre, que Él sea el invitado de honor en tu casa. Que tú le abras las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón. Él quiere quedarse. Dice: Él entró pues a quedarse con ellos. A quedarse con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús entró en su casa. Y mira lo que sucedió. Cuando Jesús entró en su casa,
Allí fue donde sucedió el milagro. Cuando estas personas le abrieron la puerta de su casa a Jesús para que entrara. Acuérdate que ellos a todas no sabían que era Jesús. Pero cuando ellos le invitaron, hermanos, y lo invitaron y lo sentaron a la mesa, allí fue donde empezaron a abrirse los ojos de ellos. Dice el versículo 30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Sentados en esa mesa, hermanos, ellos comenzaron a recordar. Ellos empezaron a sentir algo en su corazón, porque fue Jesús. Fíjate, hermanos, se supone que el invitado, cuando a ti te invitan a comer, se supone que tú te esperas hasta que te sirvan, ¿no? Se supone que tú te quedas quietecito aunque tengas hambre, y ahí está la comida, y wow, yo quisiera que ya me dieran de comer, pero tú te esperas hasta que te lo den a ti. Jesús era el invitado. Él tomó el pan. Él tomó el pan y lo partió como si él fuera el de la casa, y él fue el que empezó a repartírselo a estos dos discípulos. Cuando sucedió esto, trajo algo a sus corazones. Mira lo que dice aquí: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lo reconocieron. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, mira, sigue hablando aquí y lo dice que entonces, ¿verdad?, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, cuando nos abría las escrituras, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Dice, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ya ha aparecido a Simón. Y dice que entonces ellos también se unieron y dijeron, ellos también contaban sus cosas, lo que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Lo reconocieron, mi amado hermano, ¿verdad? Entonces mira, mi amado hermano, no quiero extenderme, hermanos, pero a lo que voy: muchas de las veces nosotros no experimentamos el poder de la resurrección de Cristo, porque estamos como el mismo pueblo de Israel, como el mismo pueblo judío, que aunque Jesús les dijo, ciertamente me van a crucificar, ciertamente yo voy a entregar mi vida, yo voy a morir en esa cruz, pero mi Padre me levantará al tercer día y volveré a habitar entre vosotros por 40 días. Este pueblo, mi amado hermano, estaba viviendo en tristeza, en confusión, en frustración, en incertidumbre, en desesperación, porque se había olvidado de lo que Jesús les había hablado y prometido. Nosotros muchas veces vivimos en maldición, en escasez, vivimos en tantas cosas que atravesamos. Muchas veces pasamos confusión, frustración, a veces estamos deprimidos. ¿Por qué? Por la misma razón de ellos, que nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido aquí en su divina palabra, mi amado hermano. No confiamos, pero hoy Jesús está aquí. Hoy Jesús está aquí y está vivo. Él resucitó, Él no está muerto, mi amado hermano. Jesucristo ya no está clavado en esa cruz como muchos lo tienen. Jesucristo ya no está en esa cruz. Jesucristo tampoco está en una tumba, mi amado hermano. Hay muchos líderes mundiales, mi amados hermanos, muchos dioses que la gente los creó como sus propios dioses. Ahí está el Buda, ahí está tantos hermanos de ellos que para ellos son sus dioses. Pero si tú vas a la tumba donde los enterraron, aún allí están ellos muertos. Ahí están sus huesos, ahí están sus restos. Hermanos, cualquier Dios que muera y no resucite no es un verdadero Dios, mi amado hermano. Es un falso Dios. Pero este Dios es el único sobre la faz del universo entero que murió, pero no se quedó muerto. Se levantó de entre los muertos al tercer día, mi amado hermano.
Esa es la esencia del cristianismo. Esa es la esencia de nuestra doctrina. Que Cristo vive. Que Cristo está con nosotros. Que Cristo habita en nosotros. Y que Cristo va con nosotros, mi amado hermano. Hoy tú puedes testificar. Y si alguien te pregunta: ¿y para ti dónde está Cristo? ¿Cómo que dónde está Cristo? Está aquí conmigo. Está conmigo. Yo lo llevo conmigo. Yo lo llevo conmigo. Yo lo llevo en mí. Está en ti si tú quieres aceptarlo. Los que adoran a Buda no pueden decir lo mismo que tú y yo. No pueden. Si tú le preguntas: ¿dónde está Buda? Ellos no pueden decir: está conmigo. No, está allá en su tumba. Está muerto. Ya no oye, ya no escucha, ya no habla, ya no siente, ya no hace nada. Ya no hace nada. Pero tú y yo podemos decir, así como le pasó a estos: Jesús está cerca de mí. Jesús camina conmigo. Jesús me habla. Jesús me escucha. Jesús me entiende. Porque aquí está. Y dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que cuando Jesús finalmente llegó a su destino juntamente con ellos, estos hombres le imploraban y le decían: quédate con nosotros. Hermano, tú y yo necesitamos creer. Si tú dices que tú tienes a un Dios vivo, si tú dices y proclamas que tu Redentor, que es Jesucristo, si tú lo dices de todo tu corazón: mi Cristo vive, hermanos, entonces tú tienes que creerlo. Tú necesitas creerlo. Tú debes de saber que tú no estás solo, que Él camina contigo, que Él se acerca a ti, que Él habla contigo, que Él te escucha. Necesitas, hermanos, poner esa fe en práctica. Porque si no lo haces, tú caes bajo una religión, confesando algo que ni tú mismo te lo crees. Y esa es una religión. Cuando tú confiesas algo que tú mismo no lo crees. Jesús está conmigo. Y entonces, ¿por qué te la paras? Reniegue, llorando y lamentándote? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Si tú crees que Jesús está contigo, entonces, ¿por qué nadie me llama, nadie me busca? ¿Para qué quieres que te llamen cuando ahí está Cristo contigo? ¿Para qué quieres que alguien te llame? Allí está Cristo. Dice la palabra de Dios que Jesús entró a su casa, porque ellos le decían: quédate con nosotros, Señor. Necesitamos pedirle al Señor. Nosotros sabemos que Cristo vive, amén. Ahora necesitamos nosotros pedírselo de todo corazón: Señor, quédate conmigo. Señor, a donde quiera que yo voy, Señor, camina conmigo, Señor. Señor, enséñame a caminar también yo contigo, Señor. Señor, quiero que tú y yo caminemos juntos. Hermanos, confía, pon en práctica esa fe que tú le puedes decir: Señor, voy a hablar contigo, Señor, porque yo sé que tú no solamente me escuchas, Señor, sino también me vas a hablar de regreso, Señor, me vas a contestar. Señor, quiero la guianza, quiero un consejo divino, Señor. Señor, ¿estás listo para escucharme? Y el Señor te va a decir: heme aquí. Señor, tienes que confesarlo, tienes que platicar lo que tú dices que tienes esa fe, que Cristo va contigo, que camina contigo, que te habla, que te escucha. Y no solamente eso, sino que Él entra a tu habitación contigo. Él entró. Y dice la palabra de Dios que cuando Él entró, para traerles a memoria el cumplimiento de la promesa, Jesús se sentó a la mesa. Ellos estaban, me imagino, listos para comer. Lo que Jesús hizo es que tomó el pan y hizo lo mismo que había hecho antes de ir a la cruz. Tomó el pan, lo alzó hacia arriba, le dio gracias al Padre por ese pan. Le dijo: Padre, bendice este pan. Y empezó a orarle al Padre. Y luego lo partió en pedazos. Y ahí fue donde ellos se recordaron: estas palabras me suenan. Cuando Jesús nos dio de comer en la última cena, que dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es cortado, es hecho pedazos. Pero Jesús lo partió, se los dio a ellos
Y yo no sé si en algún, yo no sé, nomás dice la palabra de Dios que se desapareció de su vista, se desvaneció. Hermanos, yo quiero solamente decirte que simbólicamente ese pan está hablando de la Santa Cena. Y quiero que nos preparemos para tomar la Santa Cena nosotros, hermanos, porque lo mismo que ellos recordaron cuando Jesús partió el pan, les trajo a su memoria la última cena que tuvieron con su maestro. Y yo les voy a pedir a los hermanos que están ya para participar en la cena del Señor, hermanos que están acá enfrente, que por favor pasen. ¿Y por qué no nos ponemos de pie, iglesia? Porque aún hay más cosas, aún hay cosas especiales, hermanos, que el Señor tiene. No quiero tomar mucho su tiempo, pero hermanos, empiecen a repartir, por favor. Vamos a tomar la cena del Señor, hermanos. Vamos a tomar la cena del Señor. Y gracias, mi hermana. Y yo quiero solamente decirte, mi amado hermano, mira que esto no es solamente una tradición que hacemos. Esto es algo bíblico, mi amado hermano, que está en el libro de Corintios, ¿verdad? Es algo que es establecido por el Señor, mi amado hermano. Es algo que el Señor nos dijo que deberíamos de hacer cada vez que podamos hacerlo. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Y mientras mi hermano se está repartiendo este pan, mira, yo te voy a pedir, iglesia, que meditemos muy bien en lo que el Señor nos está llamando a hacer. La Santa Comunión, hermanos, la Santa Cena, se le conoce de muchas maneras. Es para recordar lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz. Tiene un simbolismo muy grande, muy poderoso. Y yo quiero decirte, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, nos aconseja que cada vez que podamos, hagamos esto. Y mira, déjame decirte, hermanos, hay cosas que Dios le pidió al pueblo de Israel que nunca se olvidara. Y fue algo bien esencial. Dios le encargó mucho al pueblo de Israel que lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que ellos se encargaran de contárselo a sus padres, y que así sería de generación en generación. ¿Qué es lo que les encargaba el Señor? Que los padres se encargaran de decirle a los hijos qué fue lo que Dios hizo por ellos cuando los sacó de Egipto, de la esclavitud. Cómo es que Dios los había alimentado en el desierto. Cómo es que Dios los había, mi amado hermano, protegido del frío, del calor. Cómo es que Dios había abierto el mar rojo en medio. Estaban atrapados en medio del mar rojo y los enemigos. Y hermanos, lo que Dios quería de su pueblo es que nunca se olvidaran de esa escena. El rescate del pueblo de Israel de Egipto. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, mi amado hermano, Jesús nos encarga que no nos olvidemos de esto. Ya Jesús no nos está encargando que recordemos el mar rojo y que recordemos ¿verdad, hermanos? El desierto y todo eso, como lo hizo con el pueblo de Israel. Hoy Jesús nos está diciendo: no te olvides de lo que yo hice en la cruz del Calvario. Cada vez que puedas, recuérdalo, practícalo, predícalo, enséñale a tus hijos por qué hacemos esto. Entonces, mi amado hermano, mira, le voy a pedir a mi esposa que si puede venir un poquito conmigo aquí. Nomás quiero que juntos, cuando vamos a orar, que oremos.
Dice así, mira, en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Este es Pablo nuevamente hablándonos. Y Pablo nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Miren lo que nos está diciendo, hermanos. Quiero que entendamos bien lo que nos está diciendo aquí. Diciendo: hacer esto en memoria de mí. En otras palabras nos está diciendo: no olvides lo que yo hice por ti en la cruz. ¿Por qué Dios quiere recordarnos esto? Primeramente, Cristo quiere que tú sepas cuánto Dios te ama y qué tan lejos Él está dispuesto a ir para tener tu corazón. Él estuvo dispuesto a ir tan lejos como entregar su vida en la cruz. Tú eres tan especial para Él como para que Cristo, el Cordero de Dios, derramara toda su sangre en esa cruz del Calvario, que fuera crucificado. Ese es el amor tan grande que Él tiene por ti. Eso es lo que Dios te dice recordar. Hacer esto, hacerlo en memoria de mí. Hacerlo recordando lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. No lo hagas por quedar bien con otros. No lo hagas porque te sientes presionado a hacerlo. Hazlo por agradecimiento de lo que Él hizo por ti en esa cruz. Si es que dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Toma el pan que está allí, hermanos, y vamos a comer el pan. Y quiero que una vez que comamos el pan, después de comer el pan, vamos a darle gracias a Dios y comerlo. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este pan. Señor, este pan que simboliza el cuerpo de tu Hijo amado, el Cordero de Dios, que por nosotros mismos, Señor, fue cortado, hecho pedazos y molido, Señor. Padre, hoy podemos decir, Señor, ciertamente que por tu Hijo amado, Señor, hoy nosotros tenemos la salvación. Hoy nosotros hemos sido libres. Gracias, mi Dios, por haber enviado a tu Hijo en rescate de nosotros, Padre. Porque tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y tu Hijo amado fue el que entregó esta muerte por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a tomar el pan. Prepara ahí mismo el vino. Este es jugo de uva, hermanos, pero representa el vino, representa la sangre de Cristo. Y después de tomarlo, hermanos, mi esposa va a orar y dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por la sangre de Cristo en esa cruz del Calvario. Pero dice así el versículo 25: asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Escucha bien lo que dice, iglesia. Esta copa, esta sangre, en otras palabras, la sangre del Cordero de Dios, es el nuevo pacto en mi sangre. Él nos redimió del pecado. Él nos redimió de la condenación del pecado. Él nos redimió de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Dice: por mi sangre tú fuiste salvo. Por mi sangre tú fuiste limpiado de todo pecado.
Dice, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a tomar el vino. Dale gracias a Dios, iglesia, por esa sangre preciosa. Gracias, Padre Celestial, porque a través, Señor, de dar tu vida en la cruz del Calvario, derramar tu sangre, Señor, nosotros podemos ser sanos, Señor. Gracias, Señor, por una salvación tan grande, Padre. Te pedimos, te suplicamos, Señor, que todos los que hoy vienen enfermos, a través, Señor Padre, de este acto, Señor, nuestros cuerpos sean sanos, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, por cada uno de los que están en el hospital, Señor, como José Luis, Señor, que tú alcances, Señor, que tú salves, Señor, rescates y sigas rescatando las almas que aún no te conocen. Padre, te suplicamos, Señor, que en nuestras vidas, Señor, Padre, cada día recordemos, seamos agradecidos de lo que tú has hecho en esa cruz del Calvario. Bendito seas, Señor, oh papito lindo, gracias por tanto amor para con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Señor, gracias nuevamente, Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor, y por lo que tú seguirás haciendo. Señor, en tus manos nos ponemos, mi Dios, porque hemos confiado en ti, Señor. Porque la victoria, Señor, que tú conquistaste, Señor, nos ha alcanzado a nosotros en tu gran misericordia, Señor. Hoy sinceramente podemos decir, Señor, que somos libres, en Cristo Jesús, que por la sangre de Cristo nosotros somos ya limpios y libres, mi Dios, de toda condenación, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios?